Muy bien. Entonces, veremos el día de hoy la parte de los equilibrios de solubilidad. Ya les platiqué la vez pasada que ahora, a diferencia de química general 1, nos vamos a enfocar en la definición de solubilidad eh, como la cantidad de masa de soluto que está disuelta en una cantidad en volumen en litros de disolución. Es como un análogo a las expresiones de concentración. Y también habíamos definido la parte de la solubilidad molar, ¿no? Que era, pues, es precisamente la definición de la concentración molar, la cantidad de moles de soluto sobre los litros de disolución, y que se representaba con la letra S minúscula. Así es como vamos a estar denotando la solubilidad y que se aplica aquí en la parte del equilibrio químico, del equilibrio de solubilidad. Y pues vamos a tomar una analogía, ¿no? O siguiendo lo que ya sabemos, ¿no? Desde que revisamos comenzamos la introducción al equilibrio químico, por ahí de la práctica 7, 8, y pues nos vamos a enfocar aquí en este compuesto hipotético MX. Este compuesto es un compuesto iónico, es una sal. Pero vimos nosotros que no todos los compuestos iónicos son susceptibles de solubilizarse. Vimos unas reglas en las cuales, con determinados iones, aniones o cationes, podríamos definir cuándo sí van a estar en estado acuoso y cuándo no. En este caso, cualquier sal va a tener un cierto grado de precipitación, ¿no? Dependiendo la cantidad que exista de esta y también la cantidad de nuestro disolvente, ¿no? Y obviamente se va a establecer este equilibrio, porque por más insoluble que pueda resultar nuestra sal, recuerden que las moléculas de agua pueden entrar eh, en la estructura tridimensional de la sal, ¿no? Y debido a la gran cantidad de moléculas de agua, estas pueden llegar a romper dicha estructura, formando los iones. Entonces existe este equilibrio en que el sólido puede ser disuelto. Y dependiendo las reglas que vimos en la práctica pasada, este equilibrio podrá estar o muy desplazado hacia productos, que en este caso es decir, hacia la formación de iones, o en el caso de que sea una sal muy insoluble, pues el equilibrio estará muy desplazado hacia reactivos, es decir, que permanezca como un sólido. ¿Sí? Recordemos que cuando se establece un equilibrio químico, pues obviamente está denotado o está representado por una constante. Y en esta constante no escribimos ni a los disolventes puros o compuestos líquidos puros, ni a los sólidos. Simplemente vamos a escribir si tenemos gases o si tenemos especies en disolución acuosa, que es el caso en el que nos encontramos. Entonces, nuestra constante, si bien eh, de manera general, si no nos importara el estado de agregación, vamos a pensar que también estuviera en estado acuoso. Si todo estuviera en estado acuoso, esta sería nuestra constante. Pero sabemos que no es así, porque la especie MX es un sólido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada más vamos a contar las especies en disolución acuosa y nos queda de esta manera. Y en el caso del equilibrio de solubilidad, vamos a denotar esta constante, la KPS, que se conoce como la constante del producto de solubilidad.
lo podrán encontrar como KPS o simplemente como KS, ¿no? El caso es que tenga la S que se refiere a la solubilidad de estos compuestos iónicos. ¿Okay? Este va a ser el modelo que vamos a seguir para todas nuestras reacciones que involucre la solubilidad de un compuesto iónico, en donde M, el catión M más, será el metal y la especie o el anión X menos será el anión no metálico. Este sería nuestro modelo general. ¿Sí? Y pues obviamente dependerá también del balanceo de la reacción para que sepamos si existe algún exponente aquí que tengamos que colocar en la concentración de uno u otro ion. Y bueno, así como lo hemos estado haciendo, podemos establecer una analogía con el valor de pH o con la expresión del pH o con la expresión del pK. Recuerden que la letra P es un operador, ¿no? Este operador lo que me dice que haga es que obtenga el menos logaritmo de lo que esté acompañando. ¿No? Así como pH es menos logaritmo de la concentración de H más o pK es menos logaritmo de la constante de acidez, pues obviamente tendremos el pKps, que será el menos logaritmo de la constante del producto de solubilidad. Si nuestra KPS es de 10 a la menos 11, por ejemplo, entonces nuestra PKPS será de 11. Es algo que ya hemos revisado anteriormente, que simplemente es obtener menos logaritmo. ¿No? Ahí está el otro ejemplo. KPS 10 a la menos 8, entonces el PKPS será de 8. ¿Y qué quiere decir esto? Si este valor de KPS es muy grande, aquí por ejemplo, si comparamos estos dos valores de KPS, no estamos hablando de PKP, estamos hablando del KPS. El valor más grande será de 10 a la menos 8. ¿Qué quiere decir que este valor de KPS sea grande? Que el equilibrio se ve favorecido hacia la formación de los productos. ¿No? Recuerden, mientras, bueno, me voy a regresar un poquito, como mi KPS es grande, quiere decir que yo tengo una mayor cantidad del numerador. Esto quiere decir que el equilibrio se está viendo desplazado hacia esta formación de productos. Por otra parte, obviamente, si mi constante es muy pequeñita, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una predominancia aquí del denominador, lo que hace que el equilibrio esté desplazado hacia los reactivos. Entonces, en mi ejemplo, pues aquí el KPS de 10 a la menos 8 es obviamente más grande que 10 a la menos 11, entonces habrá una mayor cantidad de productos para esta especie, para la especie que tenga esta constante, que para esta. ¿Sí? Esto es hablando del KPS, pero ahora, si nos vamos hacia los valores del PKPS, ahí cambia la cosa. Si el PKPS cada vez es más grande, quiere decir que el equilibrio está desplazado hacia el sólido. Y si el PKPS es pequeñito, quiere decir que el equilibrio se está desplazando hacia los productos, es decir, hacia la solubilización. ¿No? Entonces vean que dependiendo de lo que estemos hablando, si es KPS o PKPS, es que podemos indicar una u otra cosa, ¿okay? Pues para que no se vayan a confundir. Va de nuevo. KPS pequeñita está desplazado hacia reactivos, es decir, hacia el sólido. Si PKPS es grande,
Entonces, el equilibrio está desplazado también hacia el sólido. Si KPS es relativamente grande, entonces nuestro sólido estará disuelto o estará disociado. Si el PKPS es pequeñito, como es este, si lo comparamos con el otro, lo mismo, ¿no? La sal estará más disociada, ¿sí? Para que ahí no vayan a confundir KPS con PKPS, ¿no? O en cuanto a la interpretación de qué significan esos valores comparados con otros. Entonces, con estos, si comparamos dos o más sales, podremos ordenarlos de tal manera que podemos predecir una solubilización progresiva, como venía, por ejemplo, en alguno de los problemas del cuestionario previo, donde se planteaba que ustedes obtuvieran la solubilidad de una serie de compuestos y, bueno, les daban ahí el PKPS, no recuerdo, sino ahorita lo vamos a ver, y con esto, pues, podemos ir eh, acomodando, ¿no? En correcto orden a dichas áreas. Y bueno, de manera general podemos tener una sal cualquiera, ¿no? Que puede tener una n cantidad de cationes y una m cantidad de aniones. Entonces, esto nada más es extendiendo el modelo que vimos hace un momento. La expresión de la KPS de cualquier compuesto se puede expresar de esta manera. Recuerden que los coeficientes estequiométricos los escribimos como exponentes en la constante de equilibrio. Y bueno, y a partir de esto vamos a tener nuestro cuadro de variación de especies. Aquí, a diferencia de lo que hemos estado revisando en equilibrio químico, en equilibrio ácido-base, pues en vez de saber cuánto se está disociando y cuándo se establece el equilibrio con respecto a los reactivos y productos, este cuadro creo yo que es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque en un inicio, cuando tenemos una sal y le colocamos un disolvente, en este caso el agua, va a llegar un punto en el que estaremos en la saturación. Va a ser nuestro punto de partida. Y como apenas le agregamos este disolvente, aún no hay iones disociados. Por eso está ahí los valores de cero. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un momento en el que se llega a una saturación, a una cantidad S, que va a ser una pequeñita cantidad de ese sólido que va a separarse en sus iones. Claro, tomando en cuenta coeficientes estequiométricos, aquí lo pongo simplemente como menos S, que será una cierta cantidad que se va a disociar, y con base en esto se va a generar una cierta cantidad S, pero ahora de mis iones, claro, tomando en cuenta los coeficientes estequiométricos. Por eso aquí está que se está generando más N por S y más M por S. Para que al final, en el equilibrio, aquí pongo una raya porque recordemos que como ya se separó lo que se tenía que separar, los sólidos no los vamos a escribir, por eso lo pongo ahí una raya. Y ya lo que me queda de ahí del reactivo es simplemente el sólido. Y pues se me generó, obviamente, esta cantidad de mis iones. A ver, dime, Beatriz, levantaste la mano. Ah, sí, ¿Qué quería pasó? preguntar que lo de que dice, de manera general, lo que está abajo es como la representación del equilibrio químico. Es que no me queda muy claro, pues, porque, por ejemplo, es Na y es creo que superíndice M más. Entonces, como que no entiendo muy bien la interpretación de arriba. Ok, ok. Aquí
vamos a ponerlo como un ejemplo. Digamos que vamos a inventarnos un ejemplo. Vamos a ver el sulfuro de hierro 3. Sulfuro de hierro 3 tendría esta fórmula. Fe2S3. ¿Okay? En analogía a lo que está arriba, ¿qué quiere decir esto? Como tenemos el sulfuro de hierro 3, al final, al momento de disociarlo, pues se va a generar obviamente el cation de hierro 3. Por eso es que aquí esta M ahora está como M más, que es la carga. Por eso aquí es el hierro 3 más. ¿Y cuántos cationes hay de este ion? Obviamente hay dos por el subíndice que tenemos aquí. Por eso hay dos cationes de hierro más y habrá entonces 3 aniones del sulfuro. Aquí pues nada más hay que recordar la parte de nomenclatura, que se cruzan los estados de oxidación, y los estados de oxidación nos pueden indicar, después del cruce, cuántos átomos o cuántos iones habrá de dicho ion, de cada especie. Entonces vemos que, bueno, siguiendo aquí la analogía del modelo general, pues se está cumpliendo, ¿no? Tenemos aquí dos iones de hierro, pero ¿cuál hierro? Pues será el hierro 3, porque es lo que me está diciendo aquí la fórmula. De igual manera, aquí del anión sulfuro, ¿cuántos hay? Pues hay 3 aniones sulfuro, y recordemos que la carga del anión sulfuro es de 2, que es precisamente lo que tenemos de este lado. ¿Sí? Entonces nada más Sí, profe. es jugar allí con los estados de oxidación, dependiendo nuestro caso específico. Obviamente habrá ocasiones en las que la fórmula esté simplificada, ¿no? Por ejemplo, digamos un óxido de plomo 4, ¿no? El óxido de plomo 4 es PbO2, pero como nosotros ya sabemos que el oxígeno trabaja con -2, entonces forzosamente el plomo tendrá que estar trabajando con la carga de +4. Entonces ya será que ya nos acomodemos para ajustarlo a este modelo. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con los estados de oxidación y con la cantidad eh, con el subíndice de nuestra fórmula. ¿Okay? Sí, profe, gracias. Por nada. Muy bien. Claro, obviamente vamos a ver algún otro ejemplo para que no quede así tan abstracto con esta tablita. Bueno, entonces ya para la expresión de la KPS, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sustituir esta concentración de AM+? Pues simplemente sigo lo que me dice la tabla. Para la especie A, yo tengo en el equilibrio una cantidad NS. Entonces es precisamente eso lo que voy a colocar aquí como la concentración de la especie AM+. Entonces, NS y todo elevado a la N. Muchas veces aquí el error, cuando trabajamos este tipo de temas, este tipo de ejercicios, es que aquí colocamos únicamente la S, pero no es así. Hay que tomar en cuenta también al coeficiente. El coeficiente elevado al mismo coeficiente. Vamos a ver, obviamente, ejemplos para que quede esto más claro. Y lo mismo ocurrirá para la otra especie, que en el equilibrio se produjo MS, pues es precisamente esto es lo que voy a colocar en la expresión del equilibrio, que sería en este caso la especie Bn-. Y pues simplemente por álgebra simplificamos esta expresión y llegamos a esto. ¿Sí? Claro, N y M serán números. Números cualquiera. Aquí nuestra única incógnita será la S, porque todo lo demás ya lo vamos a saber.
tanto la N como la M. Este será nuestra forma general de expresar, ya una vez establecido el equilibrio, la constante del producto de solubilidad o la KPS. ¿Sí? Y muchas veces lo que nos interesa es que a partir de la constante del producto de solubilidad, nosotros tengamos que determinar la solubilidad molar, ¿no? Entonces, para esto, nos corresponderá despejar aquí la S. Y para esto, pues, obviamente, estos que son números conocidos que están multiplicando, pues pasan dividiendo, así como está en esta parte. Y pues para deshacernos del exponente, recuerden que pues es con la raíz correspondiente. Y va a depender del exponente que tengamos acá para que sepamos cuál será el índice de la raíz. De nuevo, insisto, vamos a ver ejemplos para que esto quede más claro. Y claro, siempre la solubilidad estará expresada en solubilidad molar en mol sobre litro. Bueno, entonces, habiendo visto esto, vamos a la tablita, que es parte de lo que viene en el cuestionario previo, en donde se nos está pidiendo ordenar a los compuestos del más al menos soluble. Para esto nos dan estos 5 compuestos y nos dan su valor del pKps. Pues ya será que nosotros sigamos las reglas de nomenclatura para que nombremos estos compuestos, determinemos su masa molar con ayuda de la tabla periódica y pues dado que tenemos el pKps, pues recuerden que pues si el pKps es menos logaritmo del KPS, pues tendríamos que hacer la operación inversa para obtener simplemente el KPS. Así como pKa era igual a menos logaritmo del Ka, y como obteníamos la constante de acidez, pues Ka era 10 a la menos pKa. Pues lo mismo va a ocurrir aquí. La KPS será igual a 10 a la menos el pKps. Y así de manera sencilla obtenemos el KPS y ahora sí podríamos aplicar nuestro cuadro de variación de especies para obtener la solubilidad molar. Y claro, también nos están pidiendo la solubilidad en gramos sobre litro. Y pues resulta sencillo, porque para eso nos sirve aquí la masa molar. Para pasar de moles a gramos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a enfocarnos aquí con el iodato de zinc, que sería el último compuesto aquí de la tabla, cuya masa molar, ya revisando la tabla periódica, haciendo la suma correspondiente, nos da de 415.18, que en este caso son gramos sobre mol. Recuerden que es el puente que me relaciona la masa con la cantidad de sustancia. ¿Sí? Bueno, son los datos que tengo. Ahorita vemos cómo se obtiene este valor. Y yo obtuve 9.98 por esa a la menos 3 de solubilidad molar, mol sobre litro, y 4.14 gramos sobre litro. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos esto? Primero, nos enfocamos en el compuesto que nos interesa, que es el iodato de zinc, y establecemos el equilibrio químico, este equilibrio de solubilidad, cómo es que vamos a tener a los iones disociados. Pues tenemos por una parte el catión zinc 2 más, que esto es simplemente siguiendo el modelo general que acabamos de ver, ¿no? Por las cargas también, ¿no? Recuerden que el zinc siempre trabaja con la carga 2 más, y vamos a tener aquí dos aniones iodato, que como vemos aquí en la fórmula del sólido, al iodato le corresponderá la carga de menos 1. ¿Sí? Y bueno, y hay dos iones iodato, entonces por eso es que está de esta manera. ¿Sí? Bueno, ya que lo tenemos disociado de esta forma, pues esta será su constante del producto de solubilidad, ¿no? Ya sabemos cómo escribir estas constantes, ¿no? Con los exponentes correspondientes, ¿no? Y listo.
Esta es nuestra constante del producto de solubilidad. Ahora vamos a hacer nuestro cuadro de variación. Ahora, aquí me salté un poquito este paso. ¿Por qué? Me voy a regresar. Me voy a regresar a nuestro cuadro anterior para que veamos qué es lo que está ocurriendo. Si se dan cuenta, cuando nosotros escribimos la KPS, únicamente me interesa lo que está en la parte de equilibrio. Y como vimos, es muy fácil saber cuánto se me está generando de cada uno de los iones de la sal, porque vean que tiene que ver con el coeficiente estequiométrico y simplemente una cierta cantidad S de ese ion. Por eso aquí en el iodato de zinc, que yo tenía el zinc 2 más y 2 iones iodato, para el caso del zinc le corresponderá una S y para el caso del iodato le corresponderá 2S. Es decir, desde la misma reacción química, del mismo equilibrio químico, ya nos está diciendo cómo vamos a sustituir aquí nuestros valores en la KPS. Por eso aquí está N, aquí está N. Y claro, elevado al coeficiente correspondiente. Como es, si fuera 1, pues aquí no tendríamos que colocar ningún coeficiente. Y aquí la M, esta M, iba a estar elevado a ese mismo coeficiente. Pero es que ni siquiera tendríamos necesidad de hacer nuestro cuadro de variación. Ya desde la misma disociación de la sal, ya nos está diciendo cuáles van a ser estos valores. Entonces nos podríamos ahorrar ese paso, simplemente para que en el caso, por ejemplo, del examen siguiente, pues ya lo podamos hacer muy sencillamente, la parte de la escritura de la constante del producto de solubilidad, simplemente viendo la reacción correctamente balanceada. ¿Sí? Bueno. Entonces vemos que al zinc le correspondería únicamente la S, porque su coeficiente es 1 y obviamente el exponente también tendría que ser 1. Entonces, por eso se queda simplemente como S. Y para el iodato, pues tomamos en cuenta el coeficiente, que es 2, que es este 2 que vemos aquí, y obviamente le corresponde su S. Y si tenemos aquí un 2, querrá decir que todo esto tendrá que estar elevado a la segunda potencia. Obviamente, si tuviéramos un 3, sería 3S al cubo. Si tuviéramos un 4S, tendrá que ser 4S a la cuarta. Y así nos seguimos, ¿no? Ya dependiendo lo que tengamos en nuestra reacción balanceada. Finalmente, entonces, vamos a simplificar nuestra expresión. 2S al cuadrado, pues es 4S cuadrado. Y 4S cuadrada por S me da 4S cúbica. Es un caso relativamente sencillo. Y claro, pues dependiendo la combinación que tengamos aquí de los coeficientes, pues será haciendo cada vez más grande esta expresión. Pero siempre habrá un número multiplicado por la S elevada a otro número. Ese siempre va a ser la generalidad de esto, cuando hacemos la simplificación de la expresión de la constante. Bueno, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la solubilidad molar, es decir, despejar aquí la S. Para esto, pues ya sabemos el valor de la KPS, la misma tabla nos está dando ya los valores, pero nos están dando en forma del PKPS. Profe, Y dime. una pregunta, la S por 2S al cuadrado es lo del zinc, ¿verdad? Bueno, ya disociado, perdón. Así es, esta S es del zinc y el 2S es del iodato. ¿Okay? Y siempre se tiene que multiplicar. Así es, ajá, para que, bueno, porque como se trata de la misma sal, entonces esta S es la misma, no hay ningún problema. Sí, profe. Bueno, entonces me regreso a la tablita anterior y vemos que el PKPS
es de 5.4. Por lo tanto, el KPS es de 10 a la menos 5.4, ¿sí? Que es lo que estoy colocando aquí. 10 a la menos 5.4. Esa es ya la KPS. Y obviamente esto será igual a 4S cúbica. Y nos dedicamos a despejar. Vamos a obtener la solubilidad molar S, 10 a la menos 5.4 entre 4, ya todo eso lo sacamos raíz cúbica, porque está S al cubo. Y haciendo operaciones es el valor que yo tenía en la tablita, de 9.98 por 10 a la menos 3, y como esa es la solubilidad molar, entonces está expresado en mol sobre litro. Y con ayuda de la masa molar del iodato de zinc, que igual estaba en la tablita, yo paso aquí de moles a gramos, de esta manera. Y llego al 4.14 que tenía en mi tablita. ¿Alguna otra duda que tengan hasta este punto? No, profe. Muy bien. Entonces aquí lo importante es que nosotros podamos determinar aquí o expresar aquí la solubilidad de los compuestos dependiendo cómo es que se encuentren los iones disociados, que es lo que vamos a estar sustituyendo aquí en el KPS. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplito en donde tenemos aquí el yoduro de plomo 2. ¿Sí? Y nos pregunta, ¿cuáles serán los valores de la solubilidad molar para la sal expresada en mol sobre litro y gramos sobre litro, y de las concentraciones molares de los iones plomo 2 y yodo? Pues va a ser exactamente lo mismo. Para esto nos dan como dato el valor de TKPS, que es de 7.85. Obviamente, con esto sabremos cuál es el KPS, 10 a la menos 7.85, y pues aquí pues requerimos de la expresión de la KPS, que es la concentración de plomo 2 multiplicada por la concentración del ion yoduro elevado al cuadrado, que es simplemente expresando el equilibrio de este fenómeno. Bueno, aquí simplemente nada más para reforzar, para complementar lo que habíamos visto en el modelo general, pues escribo todo el cuadro de variación. Recuerden que no será siempre necesario hacerlo. En este caso, simplemente para que no se pierda, ¿no? Que de dónde proviene el hecho de que colocamos S o 2S o 3S en nuestra expresión del equilibrio. ¿Sí? Bueno, pues al inicio obviamente está completamente saturado, no tenemos al inicio ninguna cantidad disociada, 0 y 0. Será una cantidad S del sólido que se disocia y se va a disociar en S para el plomo y 2S para el yodo. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio, obviamente no tendré sólido y tendré esas cantidades para mis iones. Y como son mis cantidades en el equilibrio, son las que voy a sustituir en la KPS. S para plomo 2 y 2S para yodur. Y pues es la sustitución correspondiente. Y vean que también me está dando 4S cúbica. Entonces nos vamos dando ahí una idea de que pues se sigue un patrón. Si al momento de disociarse yo tengo de una especie con coeficiente 1, coeficiente estequiométrico 1, y de la otra especie con coeficiente estequiométrico 2, siempre va a ser el mismo modelo, va a ser 4S cúbica. Claro, obviamente, siempre en el caso de que en uno de los iones sea 1 y en otro de los iones sea 2. Siempre va a ser este modelo. Claro, al cambiar los coeficientes cambiará este patrón. Bueno,
4S cúbica será 10 igual a 10 a la menos 7.85 y lo que ya hicimos, hacer el despeje correspondiente para obtener la solubilidad molar en mol sobre litro y con ayuda de la masa molar del yoduro de plomo llegamos a la solubilidad en gramos sobre el litro. ¿Sí? Bueno, simplemente es un ejemplo más para reforzar esta parte. Y bueno, y ahora lo que nos piden, una vez que nosotros determinamos la solubilidad molar, nos está pidiendo el problema también calcular las concentraciones de los iones. ¿Cómo hacemos eso? Pues recordemos que la concentración de plomo es S. Entonces el valor numérico va a ser lo mismo, exactamente. Cosa distinta ocurrirá para el yoduro. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra expresión del equilibrio, voy a regresar, de yoduro, la concentración de yoduro es 2S. Entonces, para determinar cuánto vale aquí la concentración de yoduro, pues este valor de S lo tendremos que multiplicar por 2. Esta será la concentración molar del yoduro, 3.04 por 10 a la menos 3. Todo dependerá aquí de lo que hayamos obtenido de nuestro despeje. ¿Sí? No sé si haya quedado claro esta parte para determinar las concentraciones ya de mis compuestos, de mis iones al final de dicho equilibrio. Sí, profe. Muy bien. Se pueden presentar otro tipo de casos. Por ejemplo, ¿cómo va a cambiar la concentración del plomo 2? Si en nuestro equilibrio le vamos a agregar una sal, en este caso, yoduro de potasio, hasta que tengamos una concentración total de yoduros de 0.1 mol sobre litro. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Bueno, de nuevo dibujamos nuestro cuadrito, simplemente para que veamos todo lo que está ocurriendo. Yo sigo con mi compuesto de yoduro de plomo, pero ahora me están diciendo que estoy agregando yoduro de potasio. Y como ven, en nuestro equilibrio original de yoduro de plomo, vemos que hay un ion común con el yoduro de plomo y yoduro de potasio, que obviamente es el ion yoduro. Entonces yo estoy agregando más de esta especie. ¿Y qué me dice el problema? Voy a agregar tanto yoduro de potasio hasta tener una concentración total de yoduro de 0.1. Entonces nos va a simplificar de alguna manera el cálculo, porque ya nos están diciendo cuánto tendrá que haber de yoduro al final. Por eso es que aquí, en mi cuadro de variación, yo estoy agregando una cierta cantidad hasta llegar al 0.1. Entonces ya me olvido de las S y todo eso, porque ya me están diciendo a qué valor tengo que llegar. Bueno, entonces como ya sé cuánto tengo en el equilibrio, pues me encargo de sustituirlo en la expresión y hago exactamente lo mismo. Y pues me están pidiendo ahora ver cómo cambia la concentración de plomo. ¿Sí? Bueno, la constante de yoduro de plomo no va a cambiar, obviamente, a una cierta temperatura, pues va a permanecer constante, obviamente. Entonces, bueno, aquí pues el 0.1 va a ser en vez de la 2S que teníamos en el ejemplo anterior. Por eso me queda como 0.1 al cuadrado, porque pues no olvidemos que se sigue conservando el coeficiente. Ese no cambia. Y bueno, la S para el plomo, entonces me queda mucho más fácil el despeje, ¿no? Que sería 10 a la menos 7.85 entre 0.1 al cuadrado. Y me queda un valor de 1.41 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿qué representa esta S? Obviamente la solubilidad molar. Ahora,
expresada en términos de concentraciones de mis iones, pues recordemos que la S es igual a la concentración de plomo 2. Vemos que S es la concentración. Ahora, si lo comparamos con con el ejemplo anterior, ¿qué es lo que está ocurriendo? Me voy a regresar. En el caso anterior, teníamos una concentración de 1.52 por 10 a la menos 3. ¿Cómo cambió ahora después de agregar yoduro de potasio? Pues vean que disminuyó bastante. Bajó hasta 1.41 por 10 a la menos 6. Vean que bajó en 3 órdenes de magnitud. Se hizo, ¿qué quiere decir esto? Que la solubilidad de mi yoduro de plomo, al agregarle yoduro de potasio, disminuyó bastante, disminuyó considerablemente y pues cobra sentido, porque recordemos el principio del Chatelier, que qué es lo que ocurre si nosotros agregamos la concentración de una de las especies, pues equilibrio se va a desplazar hacia el otro sentido, tratando de bajar esa concentración. Entonces, si yo tengo un exceso o yo estoy aumentando aquí la cantidad de yoduro, pues el equilibrio se va a desplazar hacia el sólido. Y como voy a tener una mayor presencia del sólido, esto quiere decir que su solubilidad está disminuyendo. Y esto lo vemos reflejado aquí en el plomo. O bueno, desde la S, que es la solubilidad, que será pues prácticamente 1000 veces menor en relación con el ejemplo anterior. Y aquí es donde Profe, conectamos con lo que vimos desde el inicio. Dime qué pasó. ¿por qué? O sea, se supone que, o sea, tenemos cierta concentración, pero pues, bueno, se aumentó en el yoduro hasta llegar a 0.1 mol. Pero Ajá. entonces eso también o sea, entonces ese más 0.1 que está en el cambio, el 0.1 también, o sea, se refiere a que se le está agregando o no, más bien dicho, no comprendo muy bien por qué sería, o Ah, sea, ok. también se colocó en el Ok. cambio. Aquí en el cambio, tal vez sí fue tal vez un error de notación, porque aquí, tal vez para hacerlo más explícito, yo tendría que haber escrito el más 2S más una cierta cantidad X que no sabemos cuánto va a ser, de tal manera que al final todo esto me va a dar el 0.1. Tal vez esto es lo que tendría que estar escrito acá, para que sea tal vez un poco más explícito. Porque yo estoy agregando aquí este yoduro de potasio. Entonces yo no sé cuánto voy a agregar, pero lo que me interesa es que yo tenga al final 0.1. Ya si nos pidieran indicar cuánto tendríamos que agregar, bueno, entonces ya como ya conocemos la S del ejemplo anterior, pues nos dedicaríamos a hacer el despeje correspondiente para determinar cuánto yo tengo que poner de X para llegar al final con 0.1. Tal vez sea mejor entonces dejarlo como, como esto que acabo de escribir, con una cierta cantidad, la 2S que yo tenía desde el inicio, y yo le agrego una cantidad X de tal manera que al final yo tenga 0.1. Sí, profe, ya me quedó más claro. Ok. Y aquí, pues, como no me interesa cuánto estoy agregando, lo que me interesa es lo que yo tengo al final. Bueno, entonces, pues de plomo, vemos que disminuyó drásticamente su solubilidad y obviamente el yoduro va a quedar como 0.1, porque ya el mismo problema nos está diciendo cómo, cómo queda en el equilibrio. Bueno, entonces vean que numéricamente, en cuanto a operaciones, es más sencillo este tipo de casos, porque ya sabemos cuánto va a estar uno de los dos iones. Sin embargo, pues tiene ciertas implicaciones, porque pues veamos que
tendremos que aplicar el principio de Le Chatelier para saber qué es lo que está ocurriendo, para saber interpretar cuál es el efecto de agregar una sal adicional en este caso, a la del plomo. Pero en este caso, si nos damos cuenta, y les dije el nombre, estamos agregando un ion común. Pudo haber ocurrido algo similar si yo agrego, por ejemplo, a yoduro de plomo, le agrego nitrato de plomo, por ejemplo. Ahí nuestro ion común sería el plomo, ¿no? Y si nos dijeran, por ejemplo, agregar nitrato de plomo hasta tener una concentración total de plomo de 0.1, pues ahí hubiera sido a la inversa. Aquí tendríamos el 0.1 y aquí conservaríamos nuestra 2S. Simplemente es intercambiar uno u otro, dependiendo de lo que estemos agregando. Pero aquí vean, estoy agregando iones comunes. Ocurrirán otro tipo de efectos si yo agrego otra sal que no tenga nada que ver con yodo y con plomo. Que es bueno, no vamos a hacer ejemplos, pero vamos a explicar a qué se debe este efecto de agregar una sal cualquiera, que no intervenga en el equilibrio. Bueno, entonces ya concluimos esta parte de estos ejemplos, estos ejercicios, y vamos a ver estos factores que afectan a la solubilidad. Ya mencioné uno de ellos, ahorita lo formalizamos. Uno de ellos será la temperatura. Y esto está en relación con lo que veíamos en química general 1. Que la mayor parte de las sales, recuerden que no todas, la mayor parte de las sales aumentará su solubilidad con el incremento de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera podríamos decir que la disociación de una sal es un proceso endotérmico, ¿no? Podríamos verlo de esa manera. Porque si es un proceso endotérmico, quiere decir que si agregamos calor, se va a disociar cada vez más. De acuerdo con lo que veíamos en la práctica 8, y pues de acuerdo igual con el principio de Le Chatelier. Si nuestra energía o nuestro calor está en los productos, en los reactivos, entonces si agregamos mayor calor, mayor energía, mayor temperatura, pues se va a disociar cada vez más. Entonces, esto es uno de los factores que afecta la solubilidad. Y como ejemplo, pues de acuerdo con lo que yo les mencionaba en el video, en el otro video, ¿no? de la práctica 13, ahí colocaba un link, ¿no? De acuerdo, y bueno, y que es parte del experimento, ¿no? De esta práctica, ¿no? En donde se trata igual este yoduro de plomo, ¿no? Que al momento de que se forma este compuesto, se genera un precipitado de color amarillo, como el que vemos aquí en la figura central. Sin embargo, al nosotros agregar las sustancias, pues se bajará completamente este precipitado. Y si aumentamos o si lo colocamos en el mechero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Posteriormente, vamos a ver cómo poco a poco se va disolviendo este sólido. Y conforme nosotros vayamos dejando enfriar lentamente este sistema, vamos a ver cómo se regenera este sólido conforme desciende la temperatura. Sin embargo, aquí lo interesante, aquí lo llamativo, es que no precipita de la misma manera. Porque como la disminución de la temperatura es gradual, es poco a poco, entonces las partículas de la sal, del sólido, se arreglarán o tendrán más tiempo de tener un arreglo cristalino. Por eso es que si ya vieron ese video que les recomendaba en la otra presentación, esa es la razón por la que verán cómo es que de alguna manera vemos ahí como brillitos, lo que se llama
la lluvia de oro, porque ahí las partículas tuvieron más tiempo de reacomodarse con una estructura cristalina y pues eso le da, obviamente, el reflejo de la luz correspondiente. Bueno, entonces todo esto lo podríamos hacer para cualquier sal que se comporte de la misma manera. Claro, en este caso resulta llamativo por los colores, como habrán visto o verán ustedes en el video de dicho experimento, que obviamente es parte de lo que se hace en el laboratorio. Bueno, pues tenemos aquí este primer factor, que es el de la temperatura. Para la mayor parte de las sales, una mayor temperatura implica una mayor solubilidad del sólido. Y pues lo que les mencionaba hace un momento, la presencia de un ion común. Y como lo vimos en el ejemplo, y hasta lo vimos experimentalmente, digo, numéricamente. La presencia de un ion común va a disminuir la solubilidad. O lo podemos ver como que aumenta la cantidad del sólido presente. Aumenta la cantidad de precipitado. Eso es lo que me provoca el ion común. Aquí estamos viendo otro ejemplo. Digamos que tenemos el carbonato de calcio, que es una sal relativamente insoluble. ¿Qué pasa si aquí a un sistema en donde tengamos agua y carbonato de calcio, yo le agrego una cierta cantidad de cloruro de calcio? Que vean que es otra sal, pero que tiene un ion común. Entonces, mi ion común aquí pues es el calcio. Yo estoy agregando más iones de calcio. Y como yo tengo una mayor concentración de este ion, pues, ¿qué es lo que me dice el principio de Le Chatelier? Si yo aumento la concentración de una especie, entonces el equilibrio se va a desplazar en el sentido contrario de donde yo estoy agregando esta especie. En este caso, pues será hacia la formación del sólido. Entonces, está aumentando la cantidad de sólido, disminuye la solubilidad por la presencia del ion común. ¿Sí? Otro factor que afecta la solubilidad es el pH. Y todo esto va a depender de las propiedades ácido-base que tenga la sal. Y no necesariamente puede ser una sal, incluso puede ser, como lo vimos en alguno de los ejemplos en su momento, un hidróxido, ¿no? Por ejemplo, que tengo acá, el hidróxido de cobre, que ya lo hemos trabajado en otras prácticas o incluso desde Química General 1, trabajamos con este compuesto, ¿no? Aquí vemos que al tratarse de un hidróxido, pues obviamente se tratará de una base. Su equilibrio de solubilidad pues se disocia en iones de cobre 2 y 2 iones de hidróxido. ¿Qué pasa si yo aumento qué pasa si yo neutralizo aquí los iones hidróxido? Si yo neutralizo los iones hidróxido por medio de agregar un ácido, pues voy a favorecer la solubilización de este compuesto. ¿Por qué? Porque yo estoy neutralizando este hidróxido. Entonces, para una base, para cualquier base, en este caso hidróxido de cobre, si yo agrego un ácido, pues voy a favorecer su solubilización. Si yo agrego, en vez de un ácido, yo agrego todavía más base, pues voy a favorecer la formación del sólido. Porque, pues, siguiendo el principio de Le Chatelier y estoy agregando más base, pues aumento la concentración de iones hidróxido, entonces se me desplaza hacia la formación del sólido. ¿Cuál sería lo inverso de agregar una base? Obviamente el caso que les acabamos de mencionar, el caso de agregar un ácido. Entonces, al agregar un ácido, interactúa con estos iones OH, favoreciendo su disolución.
Esto, por ejemplo, se trató del caso de una sal básica. En el caso de una sal ácida, pues ocurrirá el efecto inverso. Una sal ácida, le agrego ácido, se forma más sólido. Una sal ácida, le agrego base, se solubiliza. Entonces va a depender mucho de qué tipo de compuesto tenga para que nosotros sepamos cómo se mueve el equilibrio conforme variamos el pH. Y finalmente, el efecto salino, que es el caso que les mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa si a mi ejemplo que estábamos trabajando, que el yoduro de plomo, yo le agrego una sal que no tenga ningún ion común, y que no tenga nada que ver, que no participe en el equilibrio? ¿Qué pasa si yo agrego, por ejemplo, al nitrato digo, al yoduro de plomo? ¿Qué pasa si yo le agrego nitrato de potasio? O sea, que es decir, que no tiene ni yodo ni plomo, no tiene ningún ion común. Pues se presenta este efecto, el efecto salino. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues si yo tengo una sal que no tenga nada que ver con mi compuesto sólido original, ¿qué es lo que va a forzar o qué es lo que va a generar? Pues recuerden que desde que definimos lo que era la solubilidad, recuerden que las moléculas de agua se empiezan a meter en la estructura cristalina del sólido hasta que finalmente logra romper, logra empezar a solubilizar. Pero claro, pues en un compuesto que originalmente no es soluble, el agua no va a ser suficiente para que todo el sólido se disuelva. Entonces, si nosotros agregamos una sal que no tenga ningún ion común, ¿qué es lo que va a provocar? Pues esta nueva sal, como va a estar disuelta, va a estar con iones libres, pues va a favorecer o va a ayudarle al agua a romper la estructura tridimensional de la sal insoluble. Entonces, le va a ayudar al agua haciendo que se disocie cada vez una mayor cantidad de iones. ¿Y qué me provoca? Un aumento de la solubilidad de la sal. Vamos a regresarnos un poco a los ejemplos que teníamos anteriormente. Digamos que yo tengo este caso de yoduro de plomo y digamos que ahora yo le agrego cloruro de sodio, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la sal que yo estoy estudiando. ¿Qué pasa si yo le agrego cloruro de sodio? Que es una sal bastante soluble. Pues la presencia de cloruro de sodio, claro, en disolución acuosa, va a estar separado en iones de sodio y iones cloruro. Van a empezar a golpear la estructura del yoduro de plomo, de tal manera que, como les digo, le van a ayudar al agua a generar una mayor cantidad de iones libres. Entonces, lo que hace es que aumenta la solubilidad de la sal con la presencia de una segunda sal que no tiene nada que ver, que no tiene ningún ion común. O como lo pongo ahí, una sal secundaria. La presencia de esta sal secundaria aumenta la solubilidad de un compuesto originalmente insoluble. ¿Y esto por qué es? Porque no solamente le ayuda al agua a romper esta estructura, sino que una vez que se genera esta ruptura, se generan una mayor cantidad de iones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues como yo tengo presencia de iones adicionales, estos iones adicionales van a verse atraídos a los iones que me ayudan a romper, evitando así que se vuelva a generar la estructura sólida. Porque ahora estos nuevos iones que entraron experimentan una interacción electrostática bastante fuerte, o lo podemos mencionar como una atmósfera iónica
provocada por esta sal secundaria que evita que se regrese el equilibrio. Pero espero haya quedado un poquito claro este efecto. Aquí con lo que quiero que se queden es que con la presencia de una sal completamente diferente a lo que tenemos, podemos aumentar la solubilidad de la sal original. Bueno, esto es el efecto salino. Pues bueno, ya tenemos estos 4 factores que me afectan a la solubilidad. Y bueno, pasando a la parte experimental, no me quiero meter tanto en esto, no quiero ser repetitivo con respecto al otro video, nada más es para recordar o para generalizar todo de lo que se trata la parte experimental de la práctica 13. Pues una primera parte se trata de revisar la solubilidad de diferentes compuestos de cobre 2. Y bueno, esto es lo mismo que está en dicho video, en donde en un vidrio de reloj se va a colocar una cierta cantidad de unas gotas de sulfato de cobre. Después se agrega un segundo compuesto para favorecer la reacción de doble sustitución y generar un sólido. Voy aquí a la tablita. Este segundo compuesto es el carbonato de sodio y me va a generar un sólido con una coloración azulosa, verdosa, y va a ser mi compuesto 1, que es lo que tengo aquí en la tablita. Y lo podemos ver fácilmente, simplemente se trata de una reacción de doble sustitución. Sabemos que se me está generando aquí sulfato de sodio, por lo tanto, pues podremos intuir que se trata del carbonato de cobre, ¿no? Este primer compuesto. Bueno, y pues se trata de una serie de reacciones sucesivas, ¿no? En donde a este compuesto azuloso verdoso que formé en la primera reacción, pues le voy a agregar ahora este otro compuesto, ¿no? Que se conoce como el hexacianoferrato de potasio, ¿no? Que es un compuesto color rojo bastante intenso, que al momento de combinarse con este precipitado que yo tenía aquí en el paso 2, se me va a generar un compuesto oscuro. Podemos describir como un café rojizo o como lo vean ustedes, ya ustedes lo escribirán en su informe, pues este será nuestro compuesto número 2, ¿okay? Mi segundo sólido. Ahora, a este sólido yo le voy a agregar ahora hidróxido de sodio para que se me genere este otro compuesto. Vean cómo cambia la coloración, pasa de un café rojizo a un color azul. Y sigue siendo un compuesto de cobre, ¿no? Pero ahora, porque se agregó hidróxido de sodio. Y como se van dando cuenta, siempre se trata de reacciones de doble sustitución, por lo que es sencillo determinar las fórmulas, ¿no? De los compuestos formados. Y finalmente, a ese compuesto azul, el compuesto 3, se le va a agregar sulfuro de sodio para generar ahora este sólido de color café o cercano al negro. Y este será nuestro último compuesto, el compuesto número 4. Pues ya ustedes escribirán la reacción completa y también en la práctica les da los valores de la KPS de cada uno de los compuestos. Una vez que ustedes determinen la identidad de todos estos sólidos que se formaron, pues escribirán aquí cuál es el correspondiente equilibrio de solubilidad y la correspondiente expresión de la KPS, de acuerdo con lo que vimos en los ejemplos. Y les pide calcular la solubilidad molar del cobre 2, es decir, la S, para que ustedes hagan su despeje correspondiente y escriban aquí el valor. Entonces, esto es básicamente de lo que trata el
el primer experimento, que es simplemente cambiar de un compuesto a otro, pero sabiendo que se trata siempre de un compuesto de cobre 2. Y vemos que conforme vamos aumentando, vamos avanzando en las reacciones, pues la solubilidad de esos compuestos va disminuyendo. Vean cómo va cambiando el exponente. La KPS se hace cada vez más pequeñita. Y vemos que el compuesto 4 es mucho más insoluble que el compuesto 1. Prácticamente, bueno, una cantidad enorme, ¿no? De órdenes de magnitud. En este caso son 26 órdenes de magnitud lo que cambia la solubilidad del compuesto 1 con respecto al compuesto 4. Entonces, conforme vamos aumentando en esta serie de reacciones, vamos disminuyendo la solubilidad del compuesto de cobre correspondiente. Y ya para la segunda parte, no me quiero meter mucho, ya todo eso lo expliqué en el video. Los links de los videos a los que refiero son los que les mencioné, que si podían ver antes de la sesión de hoy, si no lo hicieron, bueno, aquí les vuelvo a dejar los links. Aquí esto es para la segunda parte de la práctica. Este primer video que les coloco es precisamente lo que ocurre con la lluvia de oro. Cómo es que con la disminución gradual de la temperatura se van formando los cristalitos de yoduro de plomo. Y vean, ahora sí que qué bonito se ve ese efecto, ¿no? Cómo va precipitando poco a poco y vamos a ir viendo cómo refleja la luz los cristales de yoduro de plomo. De eso trata este primer video. Y con ayuda de lo que ustedes observen aquí en este video, podrán completar lo que les pide la práctica. Escriban la expresión de la constante y cómo es lo que es, cuáles son los efectos que ocurren cuando aumenta y disminuye la temperatura. En el segundo experimento se trata de verificar el efecto del ion común, en donde creo que me parece que es nitrato de plomo, el compuesto que se trata en este experimento. Se comparan dos tubos, ¿no? En donde se agrega nitrato de plomo, se forma un precipitado al agregar cloruro de sodio, que es el cloruro de plomo, y posteriormente se agrega un ion común para que vean cómo aumenta la cantidad de dicho precipitado, siguiendo el principio de Le Chatelier. En este video no está el experimento como tal, si quienes ya lo vieron se habrán dado cuenta, no está el experimento como tal, sino se trata simplemente de la explicación, ¿no? De cómo es que se genera esta parte del ion común. Y finalmente para el tercer experimento, para el efecto del pH, pues se trata de un compuesto de cobre, al cual se le agrega, que me parece que es sulfato de cobre, que se le agrega hidróxido de sodio, y ustedes verán que se forma un sólido, que es el hidróxido de cobre. Y en el segundo video, a este hidróxido de cobre se le agrega ácido. Y verán cómo es que este hidróxido de cobre se solubiliza. Porque pues al ser una base, una sal básica, al agregar un ácido, se va a solubilizar igual siguiendo el principio del Le Chatelier. Esto es lo que tratan estos dos videos. Y ya con ayuda de sus observaciones, ya serán capaces de completar ahora sí el informe como tal. Ahora, en esta ocasión, sí vamos a seguir el protocolo. Aquí ya no haya ninguna duda en esa parte. ¿Sí? Bueno. Y pues finalmente, pues lo mismo que como lo hemos hecho para todas las prácticas, para su informe, será igual con el cuestionario previo, con los rombos de seguridad de todas las sustancias involucradas. Vamos a llenar todas las tablas, en este caso pues serán
básicamente tablas de observaciones y tablas con cálculos de la solubilidad molar, de igual manera con sus resultados y análisis, cuestionario final y obviamente las referencias. Esto será entonces para la próxima semana. Y como les dije el día de ayer en la publicación del grupo, no haremos la práctica 14, nos vamos a pasar hasta la práctica 15. ¿Y por qué no la vamos a hacer? Esto es básicamente porque ya vamos a empezar la parte de óxido-reducción y simplemente voy a retomar algunas cuestiones de la práctica 14, por ejemplo, lo de la escala de potencial, todo eso, pero el experimento en sí fue algo que ya se realizó en Química General 1, en donde de lo que se trata es ver la parte de la electrólisis del agua. ¿Sí? Entonces simplemente voy a retomar algunos elementos de dicha práctica para establecer toda la parte interesante que involucra al equilibrio de óxido reducción. Para esto, pues desafortunadamente no hubo ningún video que se realizara, pero pues aquí les dejo estos tres para que anticipadamente los puedan ver, sepan qué es lo que está, los fenómenos que están ocurriendo en dicho experimento, y pues verán que se trata de un proceso bastante llamativo, bastante interesante, porque se trata de un compuesto de vanadio. Y si se van a la tabla periódica, el vanadio contiene varios estados de oxidación. Y como el vanadio se encuentra dentro de los metales de transición, la mayor parte o muchos de los metales de transición va a cambiar su coloración dependiendo del estado de oxidación. Entonces, de eso se trata más que nada esta práctica, de que ustedes vean que cómo va cambiando allí el estado de oxidación del vanadio conforme se agrega un compuesto, en donde estamos cambiando su estado de oxidación. Bueno, no sé si haya alguna duda, chicos. Ya hasta aquí lo estaríamos dejando por la sesión de hoy. No, profe, hasta ahorita no hay dudas. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, pues por cualquier cosa, pues ahí pueden seguirme escribiendo por Facebook o por donde ustedes gusten, y ya estamos, bueno, ya estaríamos concluyendo la próxima semana con las sesiones. ¿Okay? Y como les digo, ahí ya están las fechas para las prácticas, los informes que faltan, que sea de práctica 13, práctica 15, los exámenes de nomenclatura de práctica y el examen. Entonces ya lo tengo diseñado, nada más es cuestión de adicionar algunas cosillas y ya estaríamos concluyendo. ¿Vale, chicos? Entonces nos veríamos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. profe.